Este viernes 24 de enero se cumplen 16 años del crimen de Marta del Castillo. A Marta se la ha buscado en más de 70 lugares, se ha investigado múltiples hipótesis como incluso la de un crematorio y se han descartado la mayoría de ellas. La esperanza es lo último que se pierde y eso es a lo que se aferra la familia de Marta, que lleva ya más de 16 años en vilo por la desaparición y el crimen de la joven sevillana de 17 años. Ese 24 de enero ya de 2009 que marcaba un antes y un después para ellos y también para la historia de España. Pero después de procedimientos judiciales, numerosas búsquedas oficiales y extraoficiales, entre otros muchos asuntos, todavía no saben ni qué es lo que realmente ocurrió en ese piso de la calle León 13 de Sevilla, en el que le quitaron la vida, ni dónde se encuentra el cuerpo de Marta. Antonio del Castillo, el padre y cabeza visible de la familia desde la desaparición, nunca desistió en tratar de dar con el paradero de su niña a pesar de todos los obstáculos que había encontrado. Hizo todo lo posible, todo lo que estuvo en su mano, pero no tuvo el resultado que esperaba. De hecho, él siempre indica que el criminal que acabó con su hija quedará libre en mayo de 2030. Y no queda tanto para eso. La última bala del padre era el informe elaborado por Lazarus Technology con los datos del clonado del móvil que le requisaron a Miguel Carcaño tras su detención. Y es que el documento detallaba 6 movimientos del terminal el día de los hechos y fechas posteriores, pero no se pudo concretar ni la fecha ni la hora. Además se informaba que la tarjeta SIM del móvil pudo utilizarse en otro terminal. Y el propio Antonio dijo que no se contaron con datos de la operadora de encarcelado que pudiesen ayudar. Según se indicaba en especialistas web, el texto indicaba un radio de Sevilla demasiado grande como para analizar, por lo que creían que el informe quedaría finalmente en papel mojado. También para entrar en contexto y repasar todo lo que es el caso de Marta, vamos a entrar en las 7 versiones que ofreció Miguel Carcaño sobre los hechos. Posteriormente, varias fuentes muy cercanas a las investigaciones apuntan a algunas claves que vamos a desentrañar. La primera versión de Carcaño tras su detención ese 13 de febrero de 2009 confesó que había acabado con Marta de un golpe con un cenicero y que su amigo Samuel Benítez le ayudó a subir el cuerpo a su ciclomotor y a llevarlo hasta un puente que hay entre Sevilla y Camas para deshacerse de él en el río Guadalquivir. En esta versión ni menciona ni al Cuco, ni a Francisco Javier Delgado, que era su hermanastro, ni a otras personas. En la segunda versión, ya el 10 de marzo de 2009, en esta nueva declaración vuelve a implicar a Samuel y lo hace por primera vez con Javier García Marín, el Cuco. Dice que ambos le ayudaron a hacer desaparecer el cuerpo, pero sigue exculpando a su hermanastro y mantiene que fue él quien le dio muerte a la víctima y que se deshicieron del cuerpo en el río. Ya la tercera versión, el 16 de marzo de 2009, Carcaño declara de nuevo y da un giro radical a los hechos, incrimina al Cuco de la desaparición del cuerpo y afirma que éste agredió sexualmente y que acabó con la víctima, a quien habría asfixiado con un cable. Además, cambia el escenario en el que se deshicieron del cuerpo. Dice que lo arrojaron a un contenedor, por lo que las autoridades buscaban en un vertedero de residuos en la hacienda de Alcalá de Guadaira. Después la cuarta versión, 17 de marzo de 2009, unas horas después de la anterior, tras la reconstrucción de los hechos en el piso de la calle León 13, el joven volvía a confesar su participación en la muerte de la víctima y afirmaba que tanto él como el Cuco la agredieron sexualmente antes de deshacerse del cuerpo arrojándolo a un contenedor. En esta declaración exculpaba a Samuel Benítez y seguía exculpando a su hermanastro. Quinta versión, meses después, Carcaño se veía varias veces con Soledad, la madre de su novia Rocío, y esta le aseguraba a la policía que en la última visita a la prisión de Morón, el 5 de agosto de 2009, el joven le confesó que no sabía dónde estaba el cuerpo de Marta, pero que sí lo podía saber una persona, un tío de Samuel. Decía que su amigo y esta persona que vivían en las 3.000 viviendas se deshicieron del cuerpo con un Opel Astra color rojo. Aquí volvía a la versión del golpe con el cenicero y negaba la agresión sex a la víctima, además de descartar la incriminación del Cuco en los hechos. Aún, por el momento, seguía exculpando también a su hermanastro. Sexta versión, 9 de septiembre de 2009. Tras la visita que preveía la ley del tribunal del jurado para concretar la imputación, Carcaño decía que le había contado la verdad a Soledad, la madre de la menor, y mantenía que había acabado con Marta de un golpe en la cabeza con el cenicero. Afirmaba que pidió ayuda al Cuco y que este avisó a Samuel, que llegó después con el coche de su tío. Carcaño negaba en esta ocasión que habían arrojado el cuerpo a un contenedor y en esta ocasión decía que sacaron el cuerpo del piso de León 13 en una silla de ruedas. Y un dato que había que destacar aquí es que 2 testigos afirmaron en el juicio del Cuco en 2011
que vieron a Carcaño manipulando una silla de ruedas en la madrugada del 25 de enero dirigiéndose a una zona de contenedores, pero sin ver si lo arrojaron allí. Y un tercer testigo vio a dos personas encapuchadas con la silla transportando un bulto y regresando de una zona de contenedores con la silla vacía. Y la séptima y última versión, que es lo que ha quedado en la memoria colectiva, el 22 de febrero de 2013, un tiempo después Carcaño mantuvo la sexta versión incluso en el juicio, donde exculpaba a su hermanastro y asumía que había acabado con Marta con un cenicero, por lo que había sido condenado a cárcel en enero de 2012. Sin embargo, ofreció posteriormente una nueva declaración, que era la que seguía manteniendo hasta ahora, y en esta afirmaba que su hermano, Francisco Javier Delgado, discutía con él por problemas económicos, ya que había pedido una hipoteca y productos bancarios con esas documentaciones falsas, sin contar con los gastos que acarreaba de su moto, y eso impedía que pudiera pagar la mensualidad del préstamo. Entonces Carcaño regresó a su cuarto y, amenazado, Marta trató de mediar en la disputa, y fue en ese momento cuando, según el sevillano, su hermano sacó la pistola que tenía de haber trabajado como vigilante de seguridad y golpeó 2 veces con la culata a la víctima, que cayó inerte y falleció, según él. Luego vio a Francisco Javier hacer una llamada y llevó con su ciclomotor hasta la casa de su moto hasta la casa de su cuñada en la calle Tarsis para coger el vehículo de Rosa María, su exmujer, y tras sacar el cuerpo del piso con una silla de ruedas, trasladarlo hasta un lugar que describió con dificultad, decía cerca de la Majaloba, en un lugar con palmeras y luces rojas junto con una gasolinera. Allí dice que enterraron en cal el cuerpo, aunque apuntaba que su hermano lo pudo mover con posterioridad a otro lugar. Esta séptima versión la volvía a confirmar en una carta en el año 2020. Aún así, cabe destacar que Carcaño llegó a someterse a un hospital de Zaragoza a esa prueba potencial del evocado cognitivo, o más conocida como pentotal. Esto hizo que los agentes buscaran una zona de camas donde el condenado vivía una temporada junto a su pareja de entonces llamada Rocío. Es verdad que hay muchas preguntas. ¿Por qué dio tantas versiones Miguel Carcaño? ¿Por qué hay tantos cambios y tantas contradicciones? ¿Las horas no cuadran? ¿Qué es lo que realmente pasó esa noche? Hace ya más de 16 años. Y es que si uno tira ahora de vista de pájaro y coge todas las declaraciones, hay un puzzle muy grande. Pero hay una pieza que en el momento que encajase, encajaban todas. ¿Por qué Carcaño en todas sus versiones había dado algo de verdad y el resto había sido todo inventado? La cosa es que fue inventado refiriéndose a los escenarios de donde se deshizo supuestamente del cuerpo, donde este no lo había dicho, porque si no decían que si la hubieran encontrado. Y es que esa séptima versión en la que ofrecía Carcaño, que incriminaba a su hermanastro, no podía considerarse versión como tal, ya que esas declaraciones las hizo a toro pasado, cuando ya había recibido sentencia firme del Tribunal Supremo, una versión que no estaba judicializada. Carcaño estaba condenado por crimen precisamente en base a esa autoconfesión sin cuerpo, y era de los pocos casos que había en España. Así, fue condenado por prueba indiciaria, pero él nunca negó haberle dado muerte a Marta. Judicialmente hablando, siempre confesó que la había matado. La carta en la que señala a Francisco Javier Delgado fue ya habiendo sido condenado. Algunas fuentes que pudieron vivir cerca de todo el procedimiento judicial aseguran que bajo sus criterios respecto a cómo se sacó el cuerpo de ese piso de León 13, decían que era imposible que Carcaño desplazara solo el cuerpo de Marta en ese ciclomotor, como se llegó a determinar, ya que Marta físicamente era casi más grande que él. Tuvo que tener ayuda y eso es imposible. De la séptima versión, muchos sí se creían la implicación del hermano. ¿En qué grado? En verdad no lo sabemos, pero Carcaño tuvo ayuda, por supuesto. Algunas fuentes afirmaban que había mucha gente que pensaba que si volviese a salir algo nuevo, se podría reabrir la causa y volver a imputar, pero la realidad es que no. Es cosa juzgada y jamás se volverá a enjuiciar. Es la postura jurídica, sería imposible, porque las demás personas fueron acusadas. Hay que imaginarse que el hermano a quien se juzgó como encubridor ahora parecía el autor por algo nuevo. No iba a cambiar nada, porque es que en su día la Fiscalía y acusación particular decidieron imputarlo por encubrimiento, cuando pudieron imputarlos a todos como autores. Por todo esto, solo se analizó el teléfono móvil de Carcaño para elaborar aquel informe de Lazarus Technology. El juez no podía analizar esos terminales de los otros imputados porque esas personas, si nos atenemos a lo que dice la ley, habían sido absueltas. No podíamos decir ahora que les ibas a investigar los teléfonos años después, cuando había una sentencia firme del Supremo donde les absuelve. Por eso se analizó solo el de Carcaño, porque era el único condenado por el crimen.
cerrar una herida. Pero hay más, porque del análisis también se desprende el posicionamiento de Miguel Carcaño. Pistas de gran valor que podrían llevar a averiguar cuál es el paradero del cadáver de la joven. El móvil del asesino confeso ha sido el único analizado. El Tribunal Constitucional desestimó la petición de investigar también los dispositivos de los absueltos. Que no, que 2 teléfonos nada más, el de Carcaño y el de mi nieta. El hermano de Carcaño, su novia y sus 2 amigos, Samuel Benítez y el Cuco. Sobre este último, en el mes de enero se conocerá la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la revisión de la condena de 2 años al Cuco y a su madre. Claro, vosotros, ¿qué creéis que hubiera pasado si investigaran también con esta misma tecnología los teléfonos de todos los implicados? ¿Qué creéis que podría salir de ahí? ¿Habría alguna cosa con la cual... claro, es que realmente sí que es verdad que a las personas que resultaron absueltas ya no se pueden volver a juzgar. Entonces es algo... complicado. Únicamente, por ejemplo, en un casual al hermano de Carcaño, como dicta la última versión de Miguel Carcaño, que dice que fue su hermano quien acabó con la vida de Marta. Si eso se acreditara de alguna forma, sí se podría juzgar a esa persona por asesinato, pero por encubrimiento yo creo que no. Están acusados de un delito por falso testimonio. José Antonio Casanueva es el abuelo de Marta. José Antonio, buenos días, supongo. Ayuden a saber dónde está el cuerpo de, en este caso, tu nieta. Sí, buenos días. Esperemos que sí, que nos den el dato donde se encuentra el cuerpo de Marta, que es lo único que queremos ya, ¿no? Para cerrar este capítulo que tanto dolor le está costando a la familia, incluso al público general. Francisco Javier Delgado, el hermanastro de Miguel, ingresaba en prisión provisional por el crimen y el juez encargado del caso le dejaba en libertad en mayo de 2009. Es verdad que el padre de Marta ya manifestó que cree que él fue quien acabó con su hija y no Miguel. Tras esas cartas de Carcaño en la que le señalaba, se intentó reabrir una causa nueva y se negaron porque el condenado podía haber incriminado a cualquier otra persona. Pero el hermanastro del sevillano siempre negó su participación y afirmaba sentirse engañado. Pero la familia de Marta siempre estuvo en el foco sobre él, como también lo estuvo María García Mendaro, su siguiente pareja tras ese matrimonio con Rosa María, con quien parece o supuestamente sigue en la actualidad como pareja, según algunas fuentes, pero también hubo muchas dudas en cuanto a su posible implicación. Esta mujer, hija de Ángela Mendaro, importante cargo del PSOE en Sevilla, con vínculos con la junta dirigida entonces por el condenado Manuel Chávez, aseguraba haber estado estudiando en el piso de León 13 en el momento del crimen, cuando realmente dicen que no estaba. Algo que nunca se supo es el por qué lo dijo, ni se entenderá. Sabemos que no estaba allí, decían algunas fuentes, porque Antonio fue y no vio luces. Ella fue la que se metió en este escenario, que era cuando estaba estudiando para una oposición, que no entendían cómo una chica que conoce al hermano de Carcaño desde hace unos meses se mete de esa forma en un asunto y da la cara como la había dado. A pesar de las investigaciones, María García Mendaro había sido absuelta de todos los cargos, pero el padre de Marta siempre se había planteado que el hecho de que esta persona tuviera contactos y pudiera hacer llamadas quizás pudo cambiar. Otra persona que seguramente fue clave para dificultar las indagaciones fue el Cuco, que era menor de edad en el momento de los hechos y tras encarar un juicio particular quedó absuelto de los delitos por los que se le acusaba, la viol y el crimen de Marta del Castillo, pero sí lo condenaron por encubrimiento, debiendo estar 3 años en un centro de menores. Cumplía su condena y quedó libre, estando 13 meses bajo vigilancia. Con posterioridad, tanto el Cuco como su madre Rosalía García Marín habían sido condenados a otros 2 años de cárcel por mentir ante el juez en el juicio del crimen de Marta del Castillo. Sin embargo, luego fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Sevilla y ahora se está estudiando el recurso de casación que habían presentado los padres de la joven sevillana.
También hay que hablar de Samuel Benítez, que se enfrentaba a un careo en el juicio con Miguel Carcaño, muy conocido, quien fuera su fiel amigo y negaba cualquier participación de los hechos. Finalmente había sido absuelto también, y es que contra Samuel había muy pocas pruebas. Este joven, que formaba parte de la pandilla de Marta junto con Carcaño y al Cuco, apenas unos meses antes de los hechos se fue de Sevilla y se desplazaba hasta Francia. Allí estuvieron en la Provenza, donde incluso convivió con el Cuco. Miguel señaló en sus distintas versiones numerosos escenarios: ese río Guadalquivir, el contenedor, la zona de camas, la Majaloba, cerca de la Rinconada, entre otros, y es que en estos puntos hay que subrayar que se han investigado más de 70 lugares en Sevilla, y algunos, aunque la gente se piense que no han sido revisados, parece que sí han sido analizados. Se ha barajado en distintas ocasiones que Miguel Carcaño pudiera haber tenido ayuda de personas que tenían acceso a un crematorio que podría ser el que se encuentra en el cementerio de San Fernando. Sin embargo, estas hipótesis parece que habían sido investigadas por la policía y se consideraban fake. Aún así, hay muchísimas personas que creen que esta es una de las versiones que más se podía llegar a contemplar. Porque Miguel, según el informe de Lazarus Technology, tenía fotos de él con un uniforme, pero ese uniforme era con el que iba a trabajar a un bingo, no de una empresa que ofrecía servicios de limpieza en centros religiosos. Las fuentes conocedoras del caso aseguran que la policía inicialmente sí había investigado en cualquier lugar que mencionaba Carcaño, pero hoy no hubiera hecho las cosas así. Se había barajado también que se pudiera arrojar el cuerpo de Marta a los cimientos de la Torre de Sevilla, esa obra de César Pelli, la cual se había comenzado a construir en el año 2008, y se había descartado practicar indagaciones por esas faltas de indicios, así como ocurrió con otros lugares. Las autoridades insisten en el mismo testimonio, había apoyado a Antonio del Castillo en los planteamientos en los que ellos habían considerado que podían existir indicios porque las búsquedas conllevaban millones de euros y había recursos limitados. Además de que, si se quería explorar un terreno nuevo, había que pedir permisos a los dueños de esas fincas. Los agentes entenderían que él quisiese hacer nuevas búsquedas en privado, como las reveladas por algunos medios, ya que lo único que quería es encontrar a su hija. Porque en verdad no hay nada imposible, como se ha visto con otros casos como el de Juana Canal, un crimen resuelto después de 19 años de misterio. Aunque parezca improbable, un hallazgo casual o una nueva declaración podría ser clave. El de Juana Canal fueron 19 años, pero con el de Marta del Castillo hoy se cumplen 16. El que fuera investigador de policía y psicólogo especialista en perfilación criminal, Juan Enrique Soto, pues siempre habló del caso Marta del Castillo. De hecho, hace poco publicó un libro llamado Vivir en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista, y aseguraba en estos canales de investigación que Miguel Carcaño no sabía dónde estaba el cuerpo de Marta. Se basaba, entre otros datos, en los resultados de la prueba del P300 a la que Miguel Carcaño había sometido en ese hospital Servet de Zaragoza en marzo de 2014, como antes comentábamos, y le habían enseñado imágenes de 15 lugares vinculados con el posible lugar donde dejaron el cuerpo de Marta del Castillo. Se explicaba aquí que había consistido aquella prueba en cómo un electro, así Carcaño miraba imágenes en un PowerPoint, tenía puesto un gorrito lleno de sensores que medían actividades eléctricas de su cerebro y así sabían cómo reaccionaba a cada imagen. Neurólogos y un equipo de enfermería depuraban esos resultados para ver si alguna de esas imágenes había generado una respuesta en el cerebro de Carcaño. Pero este perfilador criminal no olvida lo que ocurría. Su cerebro solo reaccionaba a las 3 imágenes vinculadas a la escombrera de camas, uno de los posibles lugares donde podían haber dejado el cuerpo de Marta, y después de ver esa reacción, la jefa de investigación se fue a hablar con Carcaño, que le dijo con palabras lo mismo que mostraba en las ondas. ¿El cuerpo de Marta estaba en la escombrera de camas? En alusión a las sensaciones entre los investigadores del caso que viajaban de vuelta desde Zaragoza hasta Sevilla, pero aquella búsqueda posterior en la escombrera de camas no dio resultado y aquello quedó como una de las 7 versiones diferentes de Carcaño. En nada. El que fuera el principal analista de la conducta de la Policía Nacional durante 10 años sostenía que Carcaño no mentía esa vez, que seguía convencido de ello porque la prueba del P300 funcionaba muy bien. Los análisis de su cerebro señalaban ese lugar. Creían que el cuerpo de Marta estuvo allí y que luego alguien, que ya no fue Miguel Carcaño, lo trasladó y lo llevó a otro lugar. En esa línea, Soto aseguraba que Carcaño ya había dicho todo lo que tenía que decir. Él ya no estuvo en el segundo traslado del cuerpo de Marta y que por tanto no sabía dónde estaba su cuerpo.
Enrique Soto tiene formada una hipótesis de lo que ocurrió en el crimen de Marta, diciendo que Carcaño acabó con ella después de que Marta se negara algo y discutieran. Él contó que la golpeó con un cenicero, que metió luego en el bolsillo interior de su chaqueta. De hecho, la policía científica encontró un resto de sangre de Marta allí. Y sobre lo que ocurrió después, el psicólogo criminalista ve a Carcaño incapaz de organizar él solo el traslado de ese cuerpo. Alguien lo ayudó y lo llevaron a la escombrera de camas. Después cree que alguien movió el cuerpo de allí para evitar que lo encontraran, pero Carcaño ya no estaba, ya no sabía a dónde lo habían llevado. Soto tenía esa teoría sobre quién pudo ser el hombre, pero no estaba científicamente seguro. Y es que hay muchas personas que piensan que presuntamente el hermano de Miguel Carcaño movió el cuerpo posteriormente. No hay cuerpo, ¿no? No existe, no se ha encontrado el cuerpo de Marta del Castillo. No hay cuerpo y, de hecho, el duelo para estos padres, o sea, por decirte que es que no existe, ni va a existir. O sea, no se puede completar ni se puede cerrar porque no hay cuerpo. O sea, el cerebro no asume algo que ver que asociarlo con su hija. Por tanto, muy a mi pesar, y de verdad que me pongo en la situación de estos padres, o sea, tiene que ser horroroso, terrible, porque no pueden cerrarlo. O sea, los tiene interrumpido total. Y por desgracia, probablemente es que nunca lo vayan a cerrar. No se puede. Porque ¿tú crees que no se va a poder encontrar a Marta? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí en Sevilla, vamos, de hecho, además que lo he vivido de cerca en el sentido de que, vamos, yo tengo la misma edad que Marta. ¿Sabes lo que tendría ella ahora? ¿Ah, sí? Y claro, lo viví muy de cerca porque recuerdo la noche que ella desapareció, yo llegué a mi casa y mi madre me dijo, niña, ¿te has enterado de que ha desaparecido una muchacha? Ha sido el novio, ha sido el novio. Se la ha raptado y se la ha llevado. Y yo decía, mamá, ¿pero qué es lo que ha pasado? A ver, vamos a ponernos, sí, mira, porque esto, lo otro. Claro, ya empezaron a salir, pues eso, ¿no? Las teorías de Miguel. Y claro, me sorprendió mucho cuando en una primera teoría dijeron que la habían lanzado al Guadalquivir. Al río. Y claro, y me sorprendió mucho porque dije, ¿cuándo? El día que desapareció. Sí, yo pasé horas antes por allí, por ese mismo puente donde decía yo, ¿Ah, pasé sí? horas antes por allí. Sí, y me sorprendió y dije, pues, a ver, evidentemente no iba yo justo a encajar que lo que ellos decían, ¿no? Pero digo, pues, no sé, me impresionaba porque digo, hay que ver que si yo hubiera pasado según lo que ellos dicen, si lo han hecho así, yo hubiese estado a lo mejor en ese momento y yo hubiera visto algo, vamos, o sea, soy la primera que, oye, ¿qué hacéis o qué es esto? No sé. Pero me chocaba eso, digo, pues si yo he pasado horas antes por allí, vamos, por el mismo puente en el que, según ellos, decían que lo habían lanzado. Entonces lo viví muy de cerca, porque aquí en Sevilla, pues evidentemente, vamos, o sea, aquí todos tenemos muy claro ya hoy en día la teoría. Aquí la tenemos muy clara. Y tengo una conocida muy cercana, Martín, que tenía, no sé si era un familiar o algo así en instituciones penitenciarias aquí en Sevilla, que sí que le hicieron evaluaciones psicológicas a Miguel y no daba con un perfil. No daba con un perfil de chico que pudiera organizar todo y orquestar todo. Es que no daba. Entonces ya ahí te pones a plantearte cosas, dices que, vamos, un chico con 10, no, ahí tenía el 17, 18. 19. 19, eso, perdón. O sea, no sé, vamos, que él lo haya orquestado todo, y que a día de hoy, después de 15 años, que todavía no se sepa nada, que ninguno se le haya ido un poco, nada.
De hecho, la familia de Pero tú... Cuco vive por aquí cerquita mía, viven en mi barrio, además. ¿Ah, sí? Sí, 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 viven cerquita. Ostras. Pero nunca, ¿eh? O sea, yo nunca los he visto, ¿eh? La verdad. No sé cómo irán, tanto la madre como el Cuco, yo sé que van tapados, vamos, o sea. Pero por aquí, vamos. Y digo, y dudo que se atrevan quizá y que sean reconocidos porque aquí es que se le echa a todo el mundo encima. Pero tú crees que fue Carcaño la mano ejecutora de Marta? Yo creo que sí, que le pudo dar en algún momento, como él cuenta, que sí, que esa impulsividad, ¿no? La edad que tiene, ¿no? En ese momento, pues sí, yo creo que sí, y que se asustaría a lo mejor, no sabría, y volvemos a lo mismo, como otras personas tienen la capacidad en aquel momento de decir, oye, pues yo hubiese llamado a la ambulancia, o sea, total, yo no lo quería hacer queriendo. De hecho, el hospital lo tenían a 2 calles paralelas Al de donde él lado. vive. Claro. Entonces digo, pero si lo tenías al lado. O sea, si tú las das así sin querer y ya está, no pasa nada. Yo te puedo entender que te hayas asustado. Pero chiquillo, si estaba ahí tu hermano, porque es que aquí en Sevilla no somos tontos y sabemos que el hermano estaba ahí, chiquillo, tu hermano no te dice, oye, llama a la ambulancia, esto que, ¿sabes? No sé, que está el hospital aquí al lado, o la llevamos en un momento. No, no, no. Vamos a preferir mejor, pero la quitamos en medio y ya está, y no aparece nunca jamás. Es que no nos lo creemos, o sea, aquí en Sevilla no nos lo creemos. Pero, o sea, tú piensas que el hermano en el momento en el cual Miguel Carcaño acaba con la vida de Marta, estaba dentro del piso, ¿no? Sí, sí, Así lo acredita, ¿no? La investigación policial también. sí. Sí, 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 yo lo pienso totalmente. Además, mi teoría es que el que lo ha orquestado todo ha sido el hermano. O sea, que no somos tontos. Vamos, hay personas, ¿verdad?, que dicen que no, que fue el hermano. Que muchas personas dicen que, bueno, no sé si... porque se rumorean, ¿no? Al final muchas cosas ya no sabes lo que creerte. Pero que si él era vigilante de seguridad o que lo fue en su día y que él, pues, tenía un arma y que, bueno, Bueno, que es lo que quizás... dice Miguel Carcaño, ¿no? En esa última declaración. Eso es, sí. Entonces hay gente que sí, que bueno, que lo asocia un poco con eso, pero que bueno, que el hermano también aquí era, aquí en Sevilla, que sí tenía también tela, de, bueno, puntillas y tal, y que hay gente, pues eso, que piensa que no, que fue el hermano y que el que lo orquestó todo fue el hermano, que amenazaría y ya está. Y ahí se ha llevado un voto de silencio, se ha llevado para adelante y ya está. Y yo sinceramente pienso de verdad que en algún momento Miguel sí que sabría dónde se escondió el cuerpo, pero que el hermano en alguna ocasión lo cambiaría, porque es que lo sabemos, vamos, a ver, lo sabemos en el sentido de que ya nos olemos todo, que más evidente no puede ser. Lo cambiaría en algún momento y ya ahí Miguel ya, por mucho ya que le intenten sonsacar o por torturas, lo que sea, ese chico ya no sabe, no sabe. Podría ser que el lugar de la Majaloba sí que hubiera sido el primer lugar de enterramiento, pero luego se modificara. Sí, y lo de la incineradora aquí, lo que decimos es que nos cuesta creérnoslo, porque realmente ya implica a más personas. Yo creo que ya a ese nivel no. Yo creo que fue entre ellos y ya está. Se hizo ahí un pacto de silencio entre todos, se amenazaría, yo no sé con qué, y ya está. Pero lo de que incinerasen el cuerpo de Marta, yo lo dudo mucho. Claro, lo que pasa es que el Cuco llega un poco de sopetón allá a la casa, ¿no? O sea, él había quedado con Marta esa tarde y llega un poco posterior a la muerte de Marta y se encuentra allí con el percal, ¿no? Como dice él. Cuando él llega, realmente no ve al hermano de Carcaño, ¿no? O sea, el hermano ya supuestamente podría ya haber salido del Pues él dijo que 13. sí, ¿no? Él en la primera conversación que está grabada con los policías dice que sí, ¿no? Que se encontró al hermano, a Miguel y a una chica más que él no sabe quién es. Él sí sabe quién A es. una mujer. Claro, él sabe quién es. O al Claro, menos, a lo mejor no sabe el nombre, ¿eh? Que puede ser. Pero él sabe quién es esa mujer. O sea, lo que pasa que, claro, pero lo sabe. claro, lo que pasa es que luego la madre del Cuco dice que
a la noche ella llegó y estaba allí con su hijo. O sea, los dos estaban en la escena del crimen, la madre y el cuco. Yo a la madre no me la suelo creer mucho. No me la creo. Que esté implicada también a lo mejor indirectamente puede ser. Puede ser. Y que por protección a su hijo, pues que haya querido y tal, pero que su hijo ya estuvo desde allí, sí. Vamos, el cuco llegó allí, pero claro que sí. Y se lo vio, vamos. Y también me choca muchísimo el hecho de que pasaran simplemente horas de que el padre llegara allí, tocara la persiana y tú saber que tu hija o está ahí o esa impotencia, ¿no? También que debe de sentir a día de hoy. Que tu hija está ahí o que se la acabarían de llevar hace nada. O sea, es que, ojo, ¿eh? Claro, muchos piensan que aún estaba allí, ¿no? En ese momento, que la dejaron allí. Sí. O poquito, o pasaría poquito tiempo, pero que el padre llegase allí, pero eso, tú sabes que o estaba ahí o hacían nada, que... es que se me ponen los vellos de punta. Claro, la primera teoría que comentabas, que fue de las primeras declaraciones, bueno, la primera de Carcaño y creo que Samuel, ¿no? Había sido que habían dicho que la habían tirado supuestamente al río. También había como, creo que varios testigos, no sé si un par, que supuestamente habrían hecho como el recorrido con la silla de ruedas desde León 13 hasta esa parte del río, en silla de ruedas, los dos con el cuerpo, y que a la altura de uno de los... creo que era hospitales o algo así, si no me equivoco, que al parecer habrían pensado como que con la silla de ruedas no se iban a percatar y demás, y que algunos testigos que sí que habrían visto a dos chicos corriendo con una silla de ruedas por allí, por ese lugar. Déjame que lo dude, ¿eh? Porque, a ver, yo esa zona la conozco, porque además mi abuela vive cerca. Sí. Y a ver, yo conozco esa zona, la calle esta de León 13 y el hospital. O sea, a esas horas que en teoría dicen, no, que sería sobre la 1 o así, porque no encajaría según con los móviles que fuera antes, además en Sevilla, que a esas horas. Bueno, la sentencia dice que se saca antes, ¿no? Sobre las 10 de la noche, y ese testigo es a esas horas, sobre las 10 y poco, algo así. Pues, yo, vamos, a las 10 de la noche tú vas aquí en Sevilla y hay gente en la calle, ¿sabes? Me extrañaría, no sé, o sea, sería como muy evidente. Claro, pero ese día llovía muchísimo, ¿no? En Sevilla era un día de llovizna. No sé, vamos, ese recorrido de León 13 por el hospital, no sé, además que el hospital hay gente saliendo y entrando constantemente, o sea, verá que es un hospital grande, que no es, no sé, yo no pienso que fuese así, vamos, yo me creo al vecino, o sea, que decía que... El que dice que lo vio a las 2 de la mañana, ¿no? Me lo creo más. Es que es tremendo porque desecharon esa declaración porque él dice a la 1:25 y no podría ser a la 1:25, sino que tendría que ser a la 1:55. Pues, ¿quién se Además te que diga, sabes? coincidía con el programa que estaba viendo ese señor, que además lo corroboraron y que sí, porque decía, sí, yo estaba viendo el programa de no Claro, sé ese qué, era otro, ese era el del bar. pues que coincidía y que sí. Digo, yo creo que sí que la sacaron más tarde. O sea, yo esto de las 10, las 9, no sé, no sé. Y aquí todos, vamos, lo tenemos clarísimo, pero clarísimo. Y mucha impotencia, mucha frustración de que esto que no se resuelve y que no se resuelve. O sea, que es que no puede ser ya. Y además le ves a los padres la cara y los pobres que están muertos en vida. Digo, es que es normal, es que no cierran el duelo, o sea, no sabe, la madre ya es desesperada, que por favor, que quiero saber dónde está, que yo lo único que quiero es enterrar a mi hija, darle un sitio, llevarle flores, que es normal, es que lo necesita para cerrarlo, es que lo necesita. Y nada, oye, que no se da. Y la entrevista que yo puse por aquí el otro día de FJ, de Francisco Javier, ¿tú la habías visto alguna vez? Yo vi una que creo que
con dos entrevistadores, ¿puede ser? Ahora no me Esa acuerdo el es. nombre. Sí, sí, sí. Esa. Sí, yo la vi. Además, creo que puse un comentario en tu vídeo Sí, lo vi. y él, como siempre, o sea, él está siempre a la defensiva, o sea, siempre. Esa voz tan rotunda, tan brusca, tan a la defensiva. O sea, y de hecho yo creo que incluso se contradijo en alguna ocasión, lo que pasa que, claro, y yo a esa persona, por ejemplo, sí que lo veo listo. O sea, sí que lo vería con un perfil de que es capaz de orquestar todo, aparte de que era más mayor en aquella época. O sea, Ya. es que me parece muy, muy fuerte, ¿no? Y siempre, ya te digo, siempre a la defensiva, se tapa siempre todo, nunca nadie quiere que lo vea. Por aquí, por Sevilla, es que se dice, pues eso, que es que ellos también le han metido mucha presión, que si por la calle, es que sí, oye, es que si se sospecha algo así, por algo será. Saberá que la sociedad tampoco es tonta, ¿eh? Es que, ¿Y se sabe dónde está este señor ahora? ni idea. Yo creo que ya se le perdió la pista. Yo no sé ni si siguen viviendo aquí en Sevilla. No creo, ¿no? Ni sé si continúa con la misma mujer con la que estuvo en aquella época, no lo sé. Con García Mendaro. Ya, yo creo que yo creo que se le perdió la pista ya. El que un poquito se ha dejado ver ha sido Cuco y la madre por aquí, pero los otros se han esfumado y ya está. Claro, y tú en esas entrevistas del hermano de Miguel Carcaño, ¿tú cómo lo ves? O sea, una persona lista, ¿crees que oculta algo? Sí. Ya solamente el hecho, ya te digo, de querer, de no mostrar la cara, ¿no? Taparse las manos, que además es muy característico y lo hacen todas las entrevistas. Siempre lleva guantes, o sea, por el tema también que tú puedes dejar una huellita o algo, o sea, verás. El tema guante, taparse, la voz distorsionada también. O sea, que, bueno, en algunos programas, ¿no? Pero esas pinceladas a mí ya me da mucho que pensar. Que pueden decir, pues si no, es que yo lo estoy haciendo también para mi anonimato y para que no sepan, porque, pues eso, ¿no? Para que la gente no se me abalance cuando me vea por la calle. Vale, también sí, te lo puedo aceptar. Pero me da mucho que pensar. Porque justo si te relacionas y tú estabas allí, algo ahí tiene que ver. Y ya te digo, y lo veo muy brusco, lo veo muy a la defensiva. Además, siempre como, parece que tiene como un guión. O sea, es como siempre repite lo mismo, no se sale de ahí, está súper estructurado. Porque además se lo dice a los entrevistadores, dice, a ver, déjame un segundito que voy a continuar hablando. Oye, ¿qué pasa? ¿No podemos tener una conversación espontánea? No. O sea, como todo como muy, muy guionizado, muy estructurado. Porque Quiere parece ser tenerlo que todo controlado, ¿no? Claro, porque si no ya le sale eso a él de lo que él se habrá preparado, le sale. Y ahí por un momento a mí eso que me llama mucho la atención, eso cuando se contradice, ¿no? Que dice para nada. A mí ese para nada me dice mucho. Que eso me ha dejado marcar. Dice para nada. Que ella le salta y le dice para nada, ¿qué? Es que el inconsciente también a veces falla. Ya, también en lo que sería el juicio Miguel Carcaño, en un momento, cuando estaba hablando de cómo se deshicieron del cuerpo de Marta, dice la cort. Lo he visto también, lo he visto. Hombre, el piso decían que olía mucho, ¿no? Como a limpio. Decía que huele demasiado. Pero ya te digo, me daría mucho que pensar también, ¿eh? Si la Cor, como ellos dicen, o como casi se le fue a escapar. No sé, ¿eh? Eso ya sí que me daría que pensar. A lo mejor se refería a cuerdas o algo, no lo sé. Ya. Porque dice que también se encontraron huellas de la mujer del hermano de Carcaño. Dicen que se encontraron como huellas en unas cuerdas o en algo así. Sí. Sí, no recuerdo eso, ¿eh? Pues no sé. Huellas en unas cuerdas. En unas cuerdas o algo, creo que sí. Lo que pasa es que como que eso no ha vuelto a salir más. Se dijo ahí, se quedó en el aire, pero ya no volvió a salir más. Algo, huellas de ella
había en algún sitio. Y en cuerdas, vamos, yo, si no me falla la memoria, juraría que en cuerdas dijeron que sí que se encontraron huellas. O sea, de la exmujer de Francisco Javier. Sí. Pero vamos, ya te digo, yo esto no lo volví a escuchar más y parece ser, pues eso, que se fumó. O sea, como ya no se volvió a hablar más de cuerdas, no se volvió a hablar más de productos, de nada. Sí, hubo muchas cosas también en el caso que como que en un momento se dijeron, luego se fue saliendo, ¿no? Otro tipo de cosas y ya se esfumaron, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. También lo del coche de la exmujer, que decían que supuestamente habrían usado ese coche. O sea, el hermano, o sea, Miguel Carcaño lo dice al parecer en su última declaración. Lo que pasa es que no encontraron absolutamente nada en ese coche. Según la teoría oficial no encontraron nada, claro. Pero me lo creo también que se pudiera utilizar el de ella y utilizaran quizás una versión de cara a la galería, lo de la madre del Cuco. O sea, como uno por otro, o que hubiera habido dos transportes, no lo sé. Pero que se llevaron coches, se transportó en coches, seguro. Los investigadores policiales parecía que tenían claro que el coche utilizado habría sido el de la madre del Cuco. Sí, porque se encontró como una manchita de sangre. De sangre, algo así. Puede ser, pero a mí quien no me dice que a lo mejor sí, eso fue en un primer momento y luego la llevaron, ¿no? Que Francisco Javier le dijera, oye, pues quedamos en tal punto y ya no la llevamos nosotros. Y ya ustedes ya olvidaron. ¿Quién no me dice a mí eso también? Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que cuando tú puedes tener poder en algo así de los sistemas, ¿no? Que componen esto, pues, como decimos aquí, si no tienes padrino... Y lo de las declaraciones de la madre del Cuco y de él mismo, que dicen que estuvieron allí esa noche del crimen y después las posteriores mentiras de los dos que fueron condenados, y decir que incluso la madre del Cuco decía algo así como no va a aparecer el cuerpo de Marta. O sea, quería también preguntarte a nivel psicológico un poco qué tipo de personas son ellos. Yo la madre, la verdad que yo la percibo bastante manipuladora, ¿eh? Y que por tapar a su hijo o por protegerlo, sí que evidentemente pueda mentir, por supuesto. Pero manipuladora, muchísimo. Y que eso pueda ser una estrategia, que quien no nos dice que lo puede estar diciendo, no va a aparecer para que nosotros pensemos que ya está, para corroborar, ¿no? Una vez más, porque como tenemos quizás esa esperanza de que pueda aparecer en algún momento, ¿no? Que alguno suelte algo y que ya por ahí se pueda coger ese detalle. Pero ¿quién no nos dice que esta mujer, con ese perfil que a mí me da, ¿no? Ese ojo clínico que tenemos, de muy manipuladora por proteger a su hijo, yo pienso que puede ser una estrategia perfectamente. No va a aparecer. Lo que pasa es que, o sea, ese tipo de cosas las dicen grabaciones que no sabía que la estaban grabando, ¿no? Con ese infiltrado, es que... O sí. O sí que lo sabía. No, o sí que lo podía saber. Si no, no diría algunas cosas, ¿no? O sea... No sé, ya te digo que también la percibo a esta mujer un poquito lista, también. Aunque en algún momento que casi se le fue a escapar, que dijo que le daban 1 millón, ¿no? Y ella ahí quiso... Sí. O sea, es lista. O sea, ahí si te fijas, lista. Y dices tú, o sea, por un momento tú me estás diciendo que no va a aparecer, ¿no? Pero luego tú eres capaz de decir dónde está por 1 millón. ¿Esto qué tipo de contradicción es? Entonces a mí también ahí me da que pensar, también muchísimo. Claro, que además pero el marido, ¿no? Que le dijo, pero ¿cómo lo vas a decir, chiquilla? O algo así, ¿no? Que entonces ya se delata, no sé, algo así, ¿no? Y ella dijo, bueno, tengo que hablar con Javi. Sí, creo que dijo. Algo así, creo, juraría, vamos, sí. Pero claro, digo, entonces, ¿qué sentido tiene que tú digas no se va a encontrar nunca? Es que date cuenta también que si tú conoces a alguien, sí, bueno, con el que vas a establecer un vínculo emocional, ¿no? Porque tuvo una relación, ¿no? Con este señor, ¿no?
Pero esa situación, eso que ha pasado, que es tan sonado en Sevilla, yo no me creo que del todo se le cuenten cosas secretas a una persona, aunque por mucho que tú establezcas un vínculo emocional. O sea, es que es un caso que ha trascendido un montón y que es muy famoso. O sea, yo no le voy contando a cualquier persona, por mucha confianza que me dé, eso. Si además yo he hecho un pacto de silencio. No sé si me he explicado. Entonces no termino tampoco de creerme lo que esta señora, todo lo que dijese en las grabaciones fuera verdad. Ostras, es que ya eso tremendo. Es que, a ver, decir la madre que estuvo allí la noche del crimen en ese piso y su hijo, no sé, decirle Eso unas... sí, puedes contar a lo mejor detalles, ¿no? Pero ya contar lo que es en sí todo a una persona que tú estás conociendo, que desconoces, no sé. Vamos a ponernos en la situación. Que hayamos formado parte de un caso tan sonado, Martín, y ahora tú estés conociendo a una persona, ¿no? Por mucho que te dé esa confianza, por mucho que tal, ¿le soltarías todo o le dirías cositas así? Uf, no sé yo, es que a lo mejor esa persona me puede traicionar en algún momento. ¿Me va a Hombre, ya, compensar? pero sí que es verdad que depende, ¿no? De cómo sea la persona y tal. También, pero ya te digo, me cuesta. Me creo cosas, ¿eh? Que ella diría, sí que me las creo. Ya. Pero por eso esa contradicción de no va a aparecer, pero luego yo sí soy capaz de decirlo por 1.000.000, entonces vamos a ver. ¿Puede aparecer o no puede aparecer? ¿Y el tema de la tercera persona? ¿Tú quién crees que fue? Porque la sentencia dice que el Cuco y Miguel Carcaño se deshacen supuestamente ellos dos del cuerpo, pero que les ayuda una tercera persona. O sea, ¿quién es? ¿Supuestamente Miguel? ¿Supuestamente el hermano de Carcaño? Hermano. Yo es que he puesto al hermano. Sin ninguna duda, vamos. ¿Y Samuel qué recorrido tiene en el caso? Samuel a mí me despista, pero yo creo que él también formó parte de lo que es o sea, o el que presenciara, o también en alguno de los traslados, también, me lo creo. O sea, que formase parte y que también supiera todo lo que ha pasado y que fuese un pacto, yo también me lo creo, aunque me despista por las cosas que dice y tal, pero yo creo que sí que estuvo, que lo sabe, vamos, también. A Y ver, que que lo sabía como tal, yo creo que está claro, ¿no? Porque a él le hacen una llamada desde la cabina contándole lo que había pasado, ¿no? Los por dos. supuesto. Y que él ayudase en algo, me lo creo también. Me lo Claro, creo. el problema es ese, ¿no? Que realmente contra Samuel había muy poco, ¿no? Realmente. Sí. No- Y ahí no sé por qué, no sé qué objetivo, qué finalidad, que este chico ahí pues tuviese poco que ver. A lo mejor es verdad que su implicación fue lo mínimo, que puede ser. Pero el hecho de que tú ya lo sepas.